Bienvenidos a CBT en Español, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica, leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Estamos en la semana 12, donde terminamos la lectura de la era del Éxodo e iniciamos la era de la conquista con el libro de Josué. En el episodio de hoy, Iva May nos habla acerca de 5 verdades que podemos aprender del libro de Deuteronomio. Esta semana terminamos de leer el libro de Deuteronomio, con el cual terminamos la era del Éxodo. Este libro fue escrito por Moisés, y el nombre Deuteronomio significa la ley dada por segunda vez. Si se les hace parecido, hay una razón, porque no son leyes nuevas ni nuevas regulaciones que Moisés le esté dando a esta nueva generación. Fue escrito en el último mes de vida de Moisés. Esto produce un poco de claridad, el ponerlo en una línea de tiempo. Los israelitas han estado vagando en el desierto durante 40 años. Están en el 11º mes del año 40. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 1 de andar vagando en el desierto. Los eventos en Deuteronomio ocurren en unas cuantas semanas durante el 11º mes. Y luego nos damos cuenta al final de Deuteronomio que ese último mes fue dedicado a llorar la muerte de Moisés antes que Israel entrara a la tierra prometida en el primer mes del año 41. Así que todo esto ocurre justo al final, antes de cruzar el Jordán. Moisés estaba cerca de su muerte y las personas estaban a punto de entrar en la tierra prometida sin su líder, que han tenido los últimos 40 años. Espero eso les dé un contexto acerca del libro de Deuteronomio, porque realmente es el propósito para el libro en sí. Toda la primera generación que anduvo en el desierto ya murieron, excepto por Moisés, Josué y Caleb, que todavía están en vida. Ellos eran los mayores entre ellos, y esa nueva generación estaba a punto de tomar la tierra, pero la nueva generación no había experimentado la liberación que Dios le había dado al pueblo en el Mar Rojo. Recibir la ley y las regulaciones, el sistema de sacrificios, todas esas cosas que Dios comunicó a través de Moisés en el desierto, ellos no han experimentado eso de primera mano. Así que lo que Deuteronomio es una serie de sermones dados por Moisés para recordarle al pueblo que Dios es fiel y su poder que los liberó primero de la esclavitud, la persecución de los egipcios y su poder en el desierto para proveer para ellos. Los sermones que le dio también sirvieron como pautas para su diario vivir, para que cuando poseyeran la tierra en Canaán pudieran vivir fielmente al único Dios verdadero que estaría en su nueva tierra con ellos. Así que hubo bastante en Deuteronomio, poca narrativa, mayormente la repetición de la ley. Pero después de dar la ley por segunda vez y registrar la canción en Deuteronomio 32, Moisés muere de edad de 120 años. Probablemente Josué escribió acerca de la muerte de Moisés que se registra en el capítulo 34. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, excepto por el último capítulo de Deuteronomio que obviamente él no escribió. Es completamente apropiado adjuntar un obituario al final de un libro que un autor haya escrito. No niega lo escrito por el autor en otros libros, sino que le agrega. Vamos a empezar al final del capítulo 34 y vamos a leer versículos 5 al 8 y 10 al 12. Por cierto, les he estado leyendo la Biblia en la versión de la Nueva Traducción Viviente, la cual les recomiendo. Así que vamos al versículo 5 al 8. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Versículo 10. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a vista de todo Israel. Deuteronomio es importante. Es la historia de un hombre y la actividad de Dios en la vida del pueblo. Los liberó de una gran opresión y les proveyó y protegió en el desierto. El discurso de Moisés fue como un discurso en su lecho de muerte. Pensando en esto, no sé si alguna vez has estado con un ser querido que estuviera enfermo y que supiera que está a punto de morir. Y quieren estar con ciertas personas en sus últimos días de vida,
porque tienen cosas que les quieren decir. Tal vez quieren decirles te amo, no quiero que olvides, o compartir ciertas cosas que son importantes para ellos y quieren pasarlo a la siguiente generación. Más o menos eso es lo que Moisés está haciendo aquí. Basado en el capítulo 34, él no está enfermo, no está débil, pero Dios le dijo que estaba a punto de morir. Entonces él sabía que su hora estaba cerca y él tenía cosas que quería decirle a su pueblo. Visualiza ese momento en la vida de una persona. La persona dice, acércate, necesito decirte algo importante. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues nos acercamos y decimos, te escucho, ¿qué es lo que me quieres decir? Y eso es lo que el pueblo estaba haciendo. Ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, te escuchamos. Moisés les estaba diciendo las cosas más importantes que ellos necesitaban saber. De Dios, sus habilidades y cómo es una vida en fidelidad, una vida en la nueva tierra, en la tierra prometida. Deuteronomio es citado más de 80 veces en el Nuevo Testamento y todos estamos familiarizados con las tentaciones de Jesús y sabemos que Jesús lo usó para combatir las mentiras del enemigo. Jesús citó Deuteronomio en los 3 incidentes, en el capítulo 8 y el capítulo 6. Moisés también escribió un salmo, el Salmo 90, y en el versículo 12, él le pide a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Deuteronomio habla de esta grave situación, de la necesidad de hacer un inventario espiritual al advertirnos que la prueba de la prosperidad no se pasa fácilmente. Cuando piensas en la historia de Israel, ellos pasaron de 400 años de esclavitud y opresión por parte de los egipcios, luego soportaron 40 años de pruebas en el desierto. En el pasado, sus circunstancias los forzaron a clamar a Dios, porque si no clamaban a Dios, no tenían agua, no tendrían codornices ni maná, se habrían quedado sin ropa, hubieran sufrido de enfermedades. Entonces, sin Dios no tendrían esperanza. En sus circunstancias, Él era el único que podía proveerles protección y provisión. Pero ahora, finalmente están a punto de entrar en la tierra prometida, la que Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes algún día tendrían, y Moisés les dijo que en la abundancia de la tierra ellos serían tentados a olvidar a Dios en su prosperidad. Así que Él les estaba dando una advertencia. No se olviden de quién es Dios en la prosperidad. Regresemos al capítulo 8 y vamos a leer el versículo 7 al 10. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños, no te vuelvas orgulloso en esos días. ¿Cuál es la advertencia que nos da este pasaje para nuestros días? En tiempos de prosperidad seremos tentados a olvidar a Dios, todo lo que Él nos ha dado y todo lo que Él desea hacer en nosotros. En una versión que leí de ese pasaje describía la tierra no como que fluía la leche y la miel, sino que eran ríos, mares. Nos da la idea de la abundancia que había y la lista que Moisés le da al pueblo. La abundancia de todas las cosas que pueden esperar tener. Ya lo vieron cuando los espías regresaron, así que ya lo sabían que estaba ahí. Pero Moisés estaba preocupado que en la abundancia ellos iban a olvidar quién era Dios y lo que Él había hecho para ellos. La tierra que fluye o que tiene ríos de leche y miel era el sueño de los moradores del desierto. Habían trabajado tanto por tanto tiempo y soportado tanto en medio de poco que ahora esta tierra con ríos de leche y miel era un sueño para ellos. Pronto iban a poseer esa tierra que Dios había preservado para ellos. Si los israelitas no habían notado el cuidado de Dios en el desierto, la columna de nube de día que los guiaba y el fuego que los protegía de noche, el agua de la roca, el maná por las mañanas, las codornices por la tarde, la ropa que no se desgastó, la protección de las enfermedades, si ellos no se dieron cuenta del cuidado de Dios en el desierto, sino que solo se quejaron, ¿cuál creen que será su respuesta cuando obtengan todo lo que quieren y que no han trabajado por ello? Es lo que está en nuestro corazón, que tomamos estas cosas por sentado. Y es verdad para nosotros hoy en día.
Erróneamente nos llevamos el crédito nosotros mismos por ser buenos proveedores en lugar de reconocer la mano de Dios en el proceso. Si pasamos un tiempo en el desierto y entramos a una época de prosperidad, solo queremos más prosperidad y tendemos a no compartir con otras personas la generosidad que Dios ha mostrado para nosotros. Vamos a ver unos ejemplos de historias que hemos visto en nuestra lectura. Por ejemplo, Adán y Eva. ¿Qué podemos ver en su prueba de prosperidad y cómo resultó en sus vidas? Adán y Eva no plantaron ni cosecharon. No tenían necesidad de nada y aún así pecaron, porque en toda su prosperidad ellos creyeron que Dios les estaba reteniendo algo. La vida de Caín, él tenía prosperidad cosechando la tierra que le dio una falsa confianza que lo mejor de su cosecha era lo suficientemente bueno para Dios. Aún Noé, él usó fielmente la prosperidad de su época para construir el arca. Por más de 100 años nos dice en la Escritura y la utilizó para todo lo que Dios había dicho. Él es un gran ejemplo de fidelidad en tiempo de prosperidad. Pero tristemente, después que sale del arca, él plantó un viñedo y en la prosperidad del viñedo él se embriagó y trajo una maldición en una parte de su familia, porque Cam le faltó el respeto a su padre. En la era de los patriarcas, Abraham y Lot, ¿qué pasó cuando tuvieron abundancia de bienes? Causó pleito, y por esta causa Lot se establece en los límites de Sodoma y Gomorra. En la prosperidad económica y financiera, las personas de Sodoma y Gomorra pecaron tan gravemente que Dios no pudo ni siquiera encontrar 10 personas justas en la ciudad para salvarla. En Ezequiel 16:49 dice que los pecados de Sodoma es que fueron arrogantes, sobrealimentada la ciudad, no ayudaron a los pobres y no les importaban los necesitados. Con todas sus necesidades materiales suplidas con abundancia, el tiempo es para el placer. Las personas desarrollaron una moral decadente que pronto se convirtió en una corrupción asquerosa hasta que finalmente Dios no pudo soportarlo más. Creo que esto suena muy familiar para nosotros hoy. También en la era de los patriarcas vemos la historia de Isaac. Isaac recibió una gran herencia, había acumulado grandes riquezas, él tenía las promesas de Dios, pero se convirtió en un papá posesivo, escogiendo favoritos, y esto le costó su familia. No pensemos que todo es culpa de los hombres. Recordemos las esposas de Jacob, Lea y Raquel. Ellas tuvieron abundancia de hijos, pero aún en esa abundancia morían por el afecto de Jacob y compitieron una contra la otra hasta el detrimento de las futuras generaciones. Porque vemos que esos 12 jóvenes que después se convirtieron en las 12 tribus nunca dejaron de pelear entre ellos. Pelearon por generaciones. Luego, en la era del Éxodo con Moisés, él fue criado en una casa muy próspera, en la casa del faraón. Y en esa prosperidad, él se adelantó al tiempo de Dios, cometió un asesinato y tuvo que huir. Lo vemos regresar ya con 80 años a liberar al pueblo a través de las plagas. Lidera fielmente un pueblo quejumbroso y hereda los mandamientos de Dios. Moisés se describe en Números 12:3, muy manso, humilde, más que todos los hombres en la tierra. Realmente creo que esa es una de las claves en vivir fielmente en tiempos de prosperidad, la humildad. Y hay muchos otros ejemplos que podemos obtener en las Escrituras. Para mencionar algunos, tenemos en la era del reino al rey David. En la época cuando los reyes iban a la guerra, David lo encontramos en su balcón viendo a Betsabé. Salomón fue uno de los grandes reyes de Israel. Él tuvo la mayor cantidad de tierra, la mayor cantidad de paz, la mayor cantidad de riqueza, y en toda esa prosperidad, él se prostituyó su corazón tras los ídolos de sus esposas paganas y acercó la idolatría al pueblo, lo hizo bien accesible para ellos, y luego ellos lucharon con esto durante todo el reino dividido, donde ellos fueron prósperos, Israel y Judá, pero lucharon porque estaban en la esclavitud de la idolatría, y Dios envió profeta tras profeta para advertirles que se alejaran de su maldad, para que Dios no los echara de la tierra y fueran llevados cautivos, pero ellos fallaron al no escuchar esas advertencias. Luego, más adelante, en la era del Evangelio, la prosperidad no solo viene en la abundancia de bienes, algunas veces en la abundancia de conocimiento. Los fariseos prosperaron en su posición de poder en la sociedad. Ellos de seguro también tenían riqueza, pero también proclamaban tener más conocimiento que cualquier otra persona. Y en esa prosperidad no reconocieron al mismo Mesías, el cual buscaban, y murieron eternamente separados de Dios, porque ellos confiaron en su propia justicia en lugar de confiar en la justicia de Dios. Así que, ¿qué tienen todas estas historias en común? La prosperidad algunas veces
más veces que la pobreza, puede empañar la visión espiritual porque nos tiende a ser autosuficientes y ansiosos por obtener aún más riqueza, excepto a Dios mismo. Vamos a ver algunas verdades en Deuteronomio. Solo como una visión general, yo les voy a dar 5, pero yo sé que ustedes pueden encontrar más. Número 1. Épocas de prosperidad nos tientan a ser espiritualmente haraganes. Empezamos a olvidar a Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por esto es que Moisés vuelve a contar la historia de Deuteronomio 1 al 5, el tiempo en el desierto, el enviar a los espías, las batallas que ellos enfrentaron. Nos volvemos perezosos cuando las cosas están quietas. Una época de prosperidad no significa que las cosas están 100% bien, sino que en nuestra vida la mayoría de las cosas están bien. Claro que pueden haber cosas que son trágicas o tristes, pero tal vez no nos están afectando profundamente en ese momento. Pero cuando la mayoría de las cosas están yendo bien, se manifiesta tal vez con que no leemos la Biblia. Tal vez no la leemos tan regularmente como cuando lo hacíamos durante una época donde estábamos sufriendo. Tal vez nuestras oraciones ya no son fervientes porque no estamos tan quebrantados, no estamos realmente clamando a Dios, dándonos cuenta de que la desesperada necesidad que tenemos de Él cada día, durante todo el día, porque no sentimos esa gran necesidad de Dios en nuestras vidas mientras las cosas van bien. Nos volvemos espiritualmente haraganes o tal vez solo me ocurre a mí. La segunda verdad, haciendo de Dios una parte natural de nuestra vida diaria, asegura que Dios permanezca al centro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestro estilo de vida. En Deuteronomio 6, Moisés le recuerda al pueblo hablar de Dios mientras estén sentados, mientras caminen, mientras se acuesten y mientras se levanten, cuando vienen, cuando van, y que deben enseñar a sus hijos que deben atar su palabra a sus mentes, deben atarlas como símbolos en sus vidas y que deben tener recordatorios visuales de quién es Dios, que deben escribirla en los postes de sus casas. Nosotros debemos de escribir su verdad en los postes de nuestros corazones. Ya sea que nos demos cuenta o no, Dios es parte de nuestro día natural, ya sea que nosotros nos demos cuenta o no. Estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios es algo real y tangible, más que cualquier cosa en este mundo que será pasada por fuego. La tercera verdad es que la prosperidad terrenal es impulsada por los ojos, pero la prosperidad espiritual solo puede adquirirse a través de la fe. Y esto se manifiesta en nuestra vida diaria como una búsqueda activa, intencional, disciplinada con todo nuestro corazón. Moisés vuelve a darles la ley, explicarles el lugar de adoración, los animales para el sacrificio, los diezmos, días festivos. En el capítulo 17 les da los requerimientos para los futuros reyes y de hecho les apunta una cosa en particular de la prosperidad. Al rey se le advierte no acumular mucho oro y plata para él mismo, porque esas son las cosas que podemos ver que él desea, que el rey confíe en Dios y no en el oro. Como parte de este enfoque, ¿cómo podría él mantenerse fiel? Él tenía que escribir una copia de la ley para él mismo y leerla todos los días de su vida. Deleitarse en la palabra de Dios nos mantiene en la prosperidad verdadera y nos evita que nos enfoquemos en acumular recursos de nuestras propias habilidades. La cuarta verdad, la perspectiva correcta de prosperidad empieza y termina en Dios, no con nosotros. En el capítulo 9, 4 al 6, Moisés advierte que no piensen que Dios los ha traído a tomar posesión de la tierra por su propia justicia. Él corrige su pensamiento al decirle, no es por tu propia justicia o tu integridad, sino por la maldad de estas naciones y para cumplir lo que Él ha prometido a nuestros padres. Leamos. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él les quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellos. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no porque no lo eres, eres un pueblo terco. Piensa, tal vez vivimos en la prosperidad hoy por las oraciones que vinieron antes que nosotros. Las pasadas generaciones que han orado por sus descendientes para que conozcan a Dios y sus abundancias y la vida que está disponible a través de ella. Todo en la Biblia se mueve hacia Jesús y esa es una figura perfecta de Jesús para nosotros. Que Jesús me salva no por mi justicia o integridad, sino por su justicia. Nosotros no tenemos nada bueno, excepto por lo que Dios nos ha dado.
Vivimos a través de eso. La quinta verdad es que cuando obtienes el derecho vertical, podemos tener relaciones saludables horizontalmente. Así que Moisés les recuerda a los israelitas de las leyes para las relaciones humanas en el capítulo 21 al 26. Cómo se deben tratar mutuamente. Era un reflejo de su confianza en Dios. Lo que nosotros creamos de Dios determina la forma en que vivimos, la manera en que tratamos a otros cuando somos dañados, la forma en que tratamos a otros cuando estamos celosos, cuando codiciamos algo. Es importante que entendamos lo vertical, porque cuando entendemos quién es Dios, podemos tratar a otras personas porque vemos a los demás como Dios los ve. El deseo de nuestro corazón es siempre vivir una vida fácil, de la manera que queremos y no experimentar las consecuencias de la desobediencia. Moisés proclama las bendiciones que vienen con la obediencia y las consecuencias de la desobediencia y repasa el pacto en el capítulo 27 al 29. Si obedeces, obtendrás todas estas bendiciones. Vamos a leer Deuteronomio 28, 3 al 14. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses ni les rindas culto. Entonces dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tus rebaños, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Esas son las promesas de las bendiciones. Las consecuencias de las maldiciones, vamos a leer capítulo 28, 15 al 45. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres serán alimento para las aves carroñeras y los animales salvajes, y no habrá nadie ahí para espantarlos. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne. Te quitarán el burro y nunca más te devolverán. Entregarán tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos.
Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. El Señor te desterrará junto con tu rey. Te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Ahí en el desierto rendirás culto a los dioses de madera y de piedra. Serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Señor te envíe. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de la oliva, porque el fruto caerá antes que madure. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás porque los tomarán prisioneros y los llevarán a cautiverio. Enjambre de insectos destruirán tus árboles y tus cultivos. Los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos, mientras que tú con el tiempo te irás debilitando. Ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Vemos esas dos listas y cuál es más larga y un poco más específica. Es como rogándoles, por favor obedezcan, porque quiero bendecirlos. Moisés pone las opciones, decidir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Escojan la vida, se los ruego, y quédense en una relación cercana con Dios. Proverbios 30, 7 y 8 dice, Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Dios es el gran ecualizador. No tenemos que vivir en sufrimiento y desesperación para conocer a Dios profundamente. Podemos hacer esto en todas las épocas de nuestra vida, haciendo que su perspectiva sea nuestra perspectiva. Dios no es caótico ni impredecible. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No tenemos que vivir nuestra vida como una bola de ping-pong, basado en nuestras emociones o circunstancias. Nuestro reto es vivir nuestra vida en el balance de Dios, donde no importa nuestras circunstancias, vivimos de la provisión de Dios y de sus promesas, porque esas son las cosas que nunca cambian. La prosperidad en sí no es una mala cosa, solo es una temporada, y es una temporada que no debe malgastarse cuando somos tentados a ser espiritualmente haraganes. Cuando somos tentados a dejar a Dios afuera de nuestro día, en la vida real, cuando Dios es aún más real de cualquier cosa que podamos tocar, saborear o ver. Dios es nuestra vida. Sin Dios no tenemos vida. Cuando somos tentados a ser impulsados por lo que vemos en lugar de impulsados por la fe. ¿Estás preparado el terreno de tu corazón y mente para recibir la palabra de Dios y poder vivirla durante el día? Poder guardarla aún para días que vienen que tú ni sabes lo que vendrá. Prosperidad es una temporada que no puede malgastarse con la tentación de perder a Dios como nuestro enfoque y antojar esa vida fácil. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos prosperidad hasta que ya ha pasado porque estamos concentrados en las cosas pequeñas que nos molestan. Y no fue hasta que vino esa temporada de sufrimiento que me di cuenta cómo no me daba cuenta lo bien que estaba. Pero ¿cómo utilizamos esa temporada de prosperidad? Tenemos prosperidad para prosperar a otros. Da tu tiempo, da de tu tesoro, de tu talento, dalo generosamente, porque Dios nos lo ha dado con generosidad. La mejor manera de pasar el examen es sostener holgadamente y dar generosamente. La prosperidad no es un derecho, sino un regalo de Dios que Él desea que utilicemos para su gloria. Padre Santo y amado, ayúdanos, Señor, a pasar la prueba. Ayúdanos, Padre, a poder vivir con el enfoque correcto que eres tú, a poder vivir como Cristo nos manda a vivir, el ejemplo que Él nos ha dado, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos, Padre, para que otros puedan conocer a Cristo, para que puedan ver a Cristo de una manera real y genuina, Señor. Padre, perdónanos porque fallamos, perdónanos porque nos desenfocamos, perdónanos porque en la pobreza renegamos y en la riqueza nos olvidamos. Como dice el proverbio, Señor, no nos des riqueza ni pobreza, danos lo necesario, Señor, para mantener nuestra vista en ti. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el resumen de la semana con Aiva May. Únete a nosotros y lee la Biblia cronológica en un año todos los años.
Hoy es un buen día para empezar a leer la Biblia en un año con CBT. CBT, impulsando la alfabetización bíblica.